Bien, muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Me da alegría saludarles una vez más. Por la gracia del Señor, aquí estamos dispuestos para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para encontrarnos, así sea por este medio virtual, poder saludarnos, poder encontrarnos y poder tener comunión virtual, por lo menos. Quisiera animarle a que fuera a subir al Salmo 42 y vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Salmo 42, verso 1 en adelante dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los Herbonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Con quién? Como que hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Creo que el salmista se encontraba un poco abatido, un poco triste, desanimado, y se habla a sí mismo, y se invita a confiar y a esperar en la salvación del Señor. Yo no sé cómo está usted en esta mañana, cómo ha llegado a este servicio en línea, cómo pasó la noche, cómo ha sido esta semana. No sé cómo está su ánimo hoy, pero hoy quiero animarle a que tomemos la decisión de esperar en el Señor y que nos dispongamos para adorar al Señor y para bendecirlo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor, y gracias por tu palabra. Señor, cada uno de nosotros ha llegado hoy de diferente manera, Señor, y es probable que algunos estén abatidos, estén tristes, pero aquí venimos, Señor, a poner nuestra confianza en ti, a buscarte a ti, a esperar en ti, Señor, y nos disponemos a decirle a nuestra alma y a todo nuestro ser que te alaben y que te glorifiquen. Señor, queremos cantarte, queremos cantar tus alabanzas, queremos glorificarte en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Le animo a que se disponga para que con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, adoremos juntos al Señor por un momento. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos
Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy bien, bendito sea el Señor que podamos o que podemos, aún en medio de nuestras realidades, poder adorar al Señor. Quiero darle bienvenida a aquellos que no hayan podido saludar cuando empezamos el servicio en línea. Dios les bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Me alegra saludarles a todos los miembros de nuestra iglesia, a los amigos que nos están viendo, que están conectados allí desde diferentes ciudades del país, desde diferentes países también. El Señor les bendiga. Y bueno, vamos a disponernos para la palabra del Señor en esta mañana. ¿Está bien? Muy bien. Permítame iniciar compartiendo una ilustración con ustedes, una historia. Satanás vende su mejor herramienta. Una vez
se corrió la voz que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas en forma que llamaran la atención. Y por cierto, era un lote bien siniestro. Odios, celos, envidias, malicia, engaño, además de todos los implementos del mal. Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de esa herramienta. Desánimo fue la respuesta. ¿Por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. Porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro. Puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan. Y una vez adentro, por medio del desánimo, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo. Y como muy pocas personas saben que me pertenece, puedo abusar de él. Yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿cómo está su ánimo? ¿Ha estado desanimado, desanimada en las últimas semanas o la última semana? Muy bien. Espero que en esta mañana usted pueda llevarse esto en su corazón. El remedio que me lleva del desánimo a la esperanza es caminar con Jesús, es escuchar a Jesús, es reconocer a Jesús. El remedio que me lleva del desánimo a la esperanza es caminar con Jesús, es escuchar a Jesús y es reconocer a Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Le invito a que mire su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Yo tengo la versión Reina Valera en esta mañana. Capítulo 24. Y vamos a leer el verso 13 al verso 35. Verso 13 al verso 35. Dice así la palabra del Señor. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro,
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amado Señor, es mi oración que tú nos hables a través de tu palabra hoy. Prepara nuestros corazones, obra en la vida de cada una de las personas que van a estar escuchando tu palabra en esta mañana, Señor. Y oro de manera especial por mi vida, para que yo pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y ser usado por ti como un instrumento de bendición para tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quisiera en esta mañana acercarme a este pasaje en 3 momentos. El primero, desde el desánimo; el segundo, desde el resultado; y el tercero, desde el remedio. Quisiera que nos acercáramos primeramente al desánimo. Y quiero definir el desánimo desde el diccionario no bíblico. Permítame definirlo. Dice así: desánimo. Este vocabulario hace referencia como a un abatimiento, a un descorazonamiento, a una tristeza, desinterés, hundimiento, postración, desmayo, desfallecimiento, derrotismo, languidez, desconsuelo, desaliento, laxitud, la falta de carencia del estado de ánimo de una persona. En ocasionar también en un estado de depresión o ansiedad. Esto significa la palabra desánimo, el significado de la palabra desánimo. Yo les preguntaba hace un momento: ¿cómo está usted de ánimo? ¿Está usted desanimado? ¿Está usted descorazonado, abatido, desinteresado? ¿Está en un proceso de hundimiento y de postración y desfallecimiento, derrotismo? ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana? Y recuerde que quizás una de las herramientas más poderosas que tiene Satanás en contra de los hijos de Dios es el desánimo, porque como lo dice la historia, a través de ella puede entrar en la conciencia del ser humano y poder hacer lo que quiera desde adentro con nosotros. Yo quiero que nos acerquemos al desánimo como nuestro primer punto de esta mañana. El título de esta predicación es Caminando del desánimo a la esperanza. Caminando del desánimo a la esperanza. Quisiera que notaran unos detalles en el texto y en el contexto. ¿De qué está hablando este pasaje? En el contexto, lo que sabemos es que viene hablando de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y de unas mujeres que fueron a la tumba y tuvieron un encuentro con unos seres angelicales allí
pero Jesús no estaba. Ese es el contexto que viene de ese pasaje. Y hay unos detalles del texto que quisiera mencionar. Uno de ellos es dos discípulos desconocidos. No sabemos nada de esos discípulos. Más adelante vamos a saber el nombre de uno, pero realmente son discípulos comunes y corrientes, que pueden pasar desapercibidos, no hacen parte de los 11 ni de otro grupo de discípulos, así que son comunes y corrientes. Emaús dicen algunos que era una villa insignificante, pequeña. Y también nos da un dato el texto que estamos meditando en esta mañana, y es que en la versión Reina Valera nos dice que estaba a 60 estadios. Eso equivale a 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Yo quiero que usted tenga en cuenta estos elementos que nos pueden servir ahora en la predicación. Ahora, quisiera llamar su atención a lo que a mi modo de ver es lo que viene a dar lugar a esta historia, que aparezca esta historia en el relato bíblico. Estos dos discípulos están devastados, estos dos discípulos están muy tristes, están desanimados, están agobiados, desalentados, desanimados. Y la pregunta que seguramente usted se puede estar haciendo es: pastor, ¿y usted cómo sabe? ¿Cómo sabe que ellos estaban tristes, desanimados, desalentados? Bueno, pues el texto me lo dice. Si ustedes se fijan, en el capítulo 24, versículo 17, dice: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esa es la pregunta que les hace Jesús. Ellos van caminando, dice los versos 13 y 14, que van dos discípulos caminando, salieron de Jerusalén, van hacia Emaús, 11 kilómetros de camino, iban hablando entre sí, conversando entre ellos, cuando de un momento a otro Jesús se acerca a ellos, empieza a caminar con ellos y les hace dos preguntas. ¿De qué hablan? Y la segunda pregunta es: ¿por qué están tristes? Cuando ustedes van a otras versiones, como por ejemplo la versión Nueva Traducción Viviente, traduce con sus rostros cargados de tristeza. Escuche esa carga semántica que hay allí. Con sus rostros cargados de tristeza. Y en la TLA, la traducción del lenguaje actual, traduce: sus caras se veían tristes. Es decir, estos discípulos habían salido de Jerusalén y estaban absolutamente tristes, desalentados, desanimados, golpeados. Como dice la definición del término, quizás abatidos, descorazonados con lo que había ocurrido. Ahora, estos dos discípulos habían perdido toda ilusión. Había muerto su maestro, había muerto el líder, había muerto el pastor, y con él había muerto toda su esperanza. ¿Cómo sería la cara de estos discípulos? ¿Qué habría en su rostro? ¿Cómo estaría su rostro? ¿Y cómo estaría su corazón para que Jesús decida acercarse y caminar con ellos? ¿Qué vería Jesús en el rostro de ellos? ¿Qué vería Jesús en el corazón de ellos? Descorazonados, entristecidos por su muerte. Saben, hermanos, aquí de entrada ya hay una primera implicación que nos puede dejar este verso. Y con esto podríamos terminar esta predicación si quisiera. La primera implicación es que Jesús ve los rostros y conoce perfectamente lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce nuestras tristezas, de nuestros desalientos, de nuestro desfallecimiento, de nuestro descorazonamiento, de nuestra postración,
de nuestro cansancio. Él ve nuestro rostro. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué está viendo Jesús en su rostro hoy? ¿Qué está viendo Jesús en su corazón hoy? ¿Qué está viendo Jesús en sus pensamientos hoy? ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Jesús no solamente ve nuestros corazones, nuestros rostros y nuestras realidades, no solamente lo ve, sino que además hace algo con eso. Y dice el texto que Jesús se acercó a ellos y caminó junto a ellos en ese peregrinaje de estos discípulos. Queridos, una implicación para nosotros es que el Jesús que ve, que conoce nuestras tristezas, nuestros desánimos, nuestros dolores, nuestras circunstancias, ese Jesús no es indiferente, no es ajeno, sino que además de esto, este es un Jesús que se acerca, camina con nosotros en medio de nuestro peregrinaje, que en ocasiones puede ser doloroso en nuestro caminar por esta tierra. Este Jesús no es indiferente a nuestros dolores y a nuestras aflicciones. Así que quisiera que usted se llevara hoy en su corazón esto. Jesús ve, Él ve, y Él está al tanto de nuestras tristezas, de nuestro abatimiento, de nuestro desfallecimiento, de nuestro desánimo. Ahora, llama la atención que Jesús está caminando y hablando con ellos, pero ellos no lo pueden reconocer. Ustedes lo pueden ver en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, ellos están familiarizados con las enseñanzas de Jesús. De hecho, seguramente muchas de sus enseñanzas las sabían de memoria. Habían escuchado de Jesús por un lapso aproximado de 3 años. Sin embargo, no lo pudieron reconocer. Miren la respuesta de Cleofas. ¿Eres tú el único que no sabes las cosas que están pasando aquí? Vea el humor del Señor. Y Cleofas, a la pregunta de Jesús, ¿qué hablan y por qué están tristes? La respuesta o la pregunta de Cleofas a Jesús es, ¿eres tú el único que no está al tanto de lo que está pasando por estos lados? Y pensaba mientras meditaba en esto, que es probable que muchas veces los pensamientos nuestros y de muchos otros pueden ser parecidos. Hey, Señor, pareciera que no te dieras cuenta de las cosas que están pasando por acá. Viene a mi mente ahora las palabras de los discípulos en la barca, allí en Marcos, ¿no? ¿No tienes cuidado que perecemos? Algunos quizás están pensando, hey, pareciera que el Señor no se ha dado cuenta que estamos con una pandemia de coronavirus. Pareciera que el Señor no se ha dado cuenta que la gente se está muriendo. Pareciera que el único que no se ha dado cuenta que hay miles de contagiados y que la gente se está muriendo y que no hay trabajo y que hay crisis económica y que la gente está deprimida y que la gente está pasándola mal, es el Señor. Y la respuesta de Jesús es otra pregunta. ¿Qué cosas? ¿Usted cree que Jesús no sabía? No es que no conozca lo que está pasando. Jesús, de una manera preciosa, hermosa, compasiva, quiere saber qué hay en el corazón de estos discípulos. Les está dando la oportunidad de desahogarse, les está dando la oportunidad de abrir el corazón, de que puedan revelar lo que hay dentro de cada uno de ellos. Hermanos, ¿cómo es de necesario en medio de tiempos de desánimo y de tristeza poder abrir el corazón con alguien? Y especialmente poder abrir el corazón con el Señor, derramar el corazón delante del Señor. Notemos que la respuesta de los discípulos va a revelar el fondo del desánimo, lo que hay debajo del desánimo. Para ellos era un profeta más, un poderoso maestro,
un hacedor de milagros, es lo que va a decir los versos 19 en adelante. Poderoso en obra y palabra, varón profeta de Dios. Pero yo quiero que usted note el verso 21 especialmente. Mire cómo dice el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel. Note ese detalle. Pero nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo ha acontecido. Otra versión dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que rescatara a Israel. En otras palabras, hermanos, lo que esperaban era un líder político que lo liberara del imperio romano. Era un espíritu nacionalista que lo liberara de este imperio romano. Y como él había muerto, pues también había muerto la esperanza de esa liberación. Por consiguiente, por eso su desánimo y por eso su tristeza. Y esto debería llevarnos a reflexionar en esta mañana a cada uno de nosotros. Y la pregunta que quiero hacerle en esta mañana es, ¿quién es Jesús para usted? ¿O qué es Jesús para usted? ¿Es simplemente un buen líder? ¿O un buen maestro? ¿O un milagrero? ¿Un bombero? Y quisiera ir más allá. ¿Por qué está triste usted? ¿Por qué está desanimado? ¿Por qué está descorazonado? ¿Será porque está esperando que Dios actúe para solucionarle su realidad? Y como aún no lo hace, entonces eso le tiene desanimado. ¿Será porque pasa y pasa el tiempo y la esperanza que abrigaba de ser rescatado o rescatada de la circunstancia que está pasando, como que se esfuma con el tiempo, como que Dios no hace nada? ¿Será que su desánimo, será que su tristeza es porque Dios no ha cumplido con sus expectativas? Yo quisiera que usted meditara en eso por un momento. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está desanimado? ¿Qué hay detrás de su desánimo? ¿Qué hay detrás de su tristeza? ¿Qué hay detrás de este momento difícil que puede estar pasando? Mediten esto por un momento, por favor. Muy bien, y quiero animarle entonces a que vayamos a mi segundo punto. Y para eso quiero que vaya al verso 31. Vamos a saltarnos hasta el 31. Vamos a saltarnos del 24 hasta el 31. Y note por favor cómo comienza el verso 31. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezamos la predicación en el relato del verso 16, decía que ellos no habían podido conocer al Señor, que sus ojos estaban velados? Recuerdan que ellos estaban cargados de tristeza. Estos dos individuos, estos dos discípulos, comenzaron tristes, desanimados su camino, porque pensaban que todo estaba terminado. Pero acaban el día con sus corazones ardiendo de amor hacia este maravilloso Salvador. Se fueron de Jerusalén desesperanzados porque ya no había nada que hacer allá. Y ahora, dice el verso 33, en la TLA, en ese mismo instante, la Dios habla hoy, dice, sin esperar más, que regresaron llenos de esperanza a contar las maravillas que habían vivido con Jesús en el camino a Emaús. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que produjo este cambio tan significativo en el corazón de estos dos discípulos?
¿Cuál fue el remedio que los llevó a pasar del profundo desánimo a la ardiente esperanza? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí tenemos el desánimo y a este lado tenemos la esperanza. Arranca el relato diciendo que no conocieron al Señor, no lo reconocieron, estaban en profunda tristeza, todos confundidos, y ahora los versos 31 en adelante nos está diciendo que reconocieron al Señor, pudieron saber quién era, ardía su corazón, estaban ardiendo de amor por el Señor y estaban emocionados contando las maravillas del Señor. Y note un detalle: ellos iban de Jerusalén hacia Emaús. ¿Por qué iban hacia Emaús? El texto no lo dice, no sabemos. Lo cierto es que se están yendo de Jerusalén, quizás porque por la misma desilusión ya no hay nada que hacer en Jerusalén. Y llegan a Emaús, y algunas versiones dicen que en el instante, al instante, dice la Escritura, sin esperar más, en esa misma hora regresaron corriendo a Jerusalén a contar lo que acababan de escuchar. Es decir, estaban desanimados y ahora están animadísimos. Estaban tristes y ahora están esperanzados. No habían reconocido al Señor, ahora lo reconocieron. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí en el medio para que haya este cambio tan poderoso y maravilloso en la vida de estos discípulos? Pues bien, yo quiero que miremos un poco qué fue lo que pasó en los versos 25 al 30. En los versos anteriores, los discípulos terminan de hablar con Jesús y le cuentan que las mujeres fueron a ver, que habían visiones, todo lo que acababa de pasar en el relato anterior. Pero nota el verso 25, que es donde creo que está el meollo del asunto. ¿Cuál es el remedio para el desánimo? ¿Cuál es el remedio para pasar de la desesperanza, de la tristeza, del desfallecimiento, a que arda el corazón de amor por el Señor, de pasión por el Señor, de alegría, de propósito y de esperanza? El verso 25 dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, en todas las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que se iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermanos, yo creo que aquí hay por lo menos 3 pequeñas dosis de este remedio para el desánimo, para la desesperanza, para la tristeza en la vida de los discípulos. El primero, la primera dosis, tiene que ver con caminar con Jesús. Creo que esta es una clara invitación que el texto nos está haciendo a nosotros para caminar con Jesús. Jesús empieza a caminar con ellos. Y vamos a ver aquí en este texto una muy linda combinación del amor, de la compasión, de la gracia y la paciencia de Jesús con este par de discípulos comunes y corrientes. Note usted que ni siquiera estamos hablando de los 11. Esto quiere decir, hermanos, que en este relato todos quedamos contenidos. Este no es un pasaje dirigido exclusivamente a pastores y líderes. Este es un par de discípulos desconocidos que quedaron desilusionados, que están tristes por la muerte del Maestro, que están tristes por la muerte de Jesús, que habían perdido toda esperanza. Y Jesús se acerca a ellos, camina con ellos, se pone al lado de ellos para caminar con ellos con el único propósito de pastorear sus corazones, de alentar sus corazones. Y yo quisiera que usted notara
que no llega a reprenderlos, no llega a vaciarlos por su falta de fe, sino que los observa. Sabe que están tristes, sabe cómo se encuentran. Y ante esa realidad y ante la realidad del corazón de estos discípulos, la preocupación de estos discípulos es que comienza a hablar con ellos. Y en ese caminar, aún con el dolor y las preguntas y todo lo que estaba pasando en el corazón de estos discípulos, Jesús, con toda la paciencia, empieza a explicarles las Escrituras. Si usted lo nota, no dice el texto que ellos se sentaron en algún lugar a conversar, no, fueron caminando. Recuerdan ustedes que eran 11 kilómetros. 11 kilómetros o 60 estadios. 11 kilómetros caminando con ellos, con toda la paciencia, preguntándoles, escuchándolos, dejando que abrieran su corazón, sabiendo que había en el corazón de ellos, por qué estaban tan desalentados, por qué estaban tan desanimados. Qué belleza ver al Señor pastoreando el corazón de sus discípulos. Hermanos, este es un discipulado en el camino. Este es un caminar con los discípulos por parte del Señor. Mientras ellos están escuchando al Señor en forma progresiva, es que empieza a darse la transformación del corazón de los discípulos. Y aquí hay unas implicaciones para nosotros. Una de ellas es, queridos, el cambio de nuestros corazones, la transformación de nuestras vidas, la libertad de nuestras vidas, la sanidad de nuestras vidas, no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre por un evento. No es que alguien venga y nos imponga las manos y ya de un momento a otro se me quita todas las cosas. No, es un caminar. Esto a mí me habla de un proceso. No es un cambio inmediato, es un cambio paulatino. Hermanos, la sanidad del corazón, la sanidad de las heridas, de los dolores, de las tristezas de nuestros corazones, la libertad, el cambio, la renovación de nuestro corazón, la transformación de nuestro corazón no se logra con una prédica o visitando ocasionalmente una iglesia o participando eventualmente de una predicación de un domingo como hoy. La transformación de su vida no se logra de vez en cuando mencionando al Señor. No se logra participando de vez en cuando en una conferencia cristiana. La transformación, la sanidad, la libertad, la renovación de nuestro espíritu, de nuestro corazón, no se logra con ciertos brochazos de relación o de espiritualidad o de religiosidad. No, se requiere caminar con este Jesús cada día. Esto a mí me habla de una relación personal con el Señor. No es un evento, es un proceso. Se requiere tiempo, se requiere hablar, se requiere escuchar, se requiere preguntar. Así que la pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana a todos los que me escuchan es, ¿está usted caminando realmente con Jesús? ¿Está usted relacionándose con el Señor cada día? ¿Saben? Caminar con Jesús implica que literal el Señor se nos meta al rancho y nos escarbe el corazón y nos pregunte para que se revelen nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras cosas y nuestras convicciones equivocadas que hay en mi vida. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a permitirlo? Caminar con el Señor implica
que Él le va a hacer preguntas que quizás usted no quiera responder. Caminar con Jesús implica que Él se le va a meter en áreas y en cosas de lo más profundo de su corazón que quizás usted no quiera. Pero es la única manera para que el Señor pueda transformar nuestras vidas. Caminar con Jesús implica, mis queridos, como lo decíamos hace un rato, muchos de ellos, de estos discípulos, conocían, habían escuchado del Señor, tenían la palabra, la conocían, pero es en medio de la prueba, es en medio de las circunstancias difíciles, donde se va a revelar nuestra obediencia, nuestra lealtad y nuestro conocimiento del Señor. Así que, para pasar del desánimo a la esperanza, se requiere una dosis de caminar con el Señor. Pero se requiere una segunda dosis como remedio, y es no solamente hay que caminar con Jesús, hay que escuchar a Jesús. Esto es una caminata bíblica la que el Señor le dio a estos discípulos. ¿Qué clase más maravillosa de estudio bíblico? ¿Cuántos versículos seguramente abrió el Señor para estos discípulos? Seguramente empezó desde Génesis, pasando por todos los libros de Moisés escritos, los profetas, mostrándole a través de todas las escrituras el plan salvífico del Señor para que ellos lo puedan comprender. Y aquí hay una implicación para nosotros, queridos que me escuchen. No hay manera de conocer a Jesús, no hay manera de conocer al Dios creador del universo, no hay manera de conocer su carácter, ni su propósito eterno, ni su propósito con nuestras vidas, ni su voluntad, ni sus mandamientos por fuera de las Escrituras. No hay manera de que nuestro corazón llegue a arder o que arda de amor y de pasión por el Señor, a menos que pasemos tiempo leyendo, conociendo y meditando las Escrituras. Son ellas las que nos hablan de Él. Son ellas, y a través de las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, es que podemos conocer al Jesús de las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor, como el Libertador, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Toda la Escritura apunta a Cristo. No hay manera, mis queridos que me están escuchando en esta mañana, no hay manera que podamos conocer realmente a Jesucristo por fuera de las Escrituras. Es necesario que las leamos, que las conozcamos, que las meditemos, que las memoricemos, que las estudiemos, que las apliquemos. Esta es su carta de amor para nosotros y debe ser leída, debe ser conocida, estudiada y meditada y aplicada. A través de la comprensión de las Escrituras es que podemos pasar del desánimo y la tristeza en medio de la realidad que estamos viviendo a la ardiente esperanza en Él. Y yo quiero preguntarle en esta manera, ¿está usted leyendo las Escrituras? ¿Está usted meditando las Escrituras? ¿Está conociendo usted todo lo que la Escritura habla y dice de Jesús? La palabra de Dios dada con el poder del Espíritu Santo es la que produce en nosotros ese ardor en nuestro corazón por Él. Es a través de las Escrituras que puede despertarse en nosotros ese amor por nuestro Señor. Hermano, si usted no se acerca a las Escrituras, si usted no lee las Escrituras, si usted no conoce las Escrituras, si usted no medita las Escrituras, ¿cómo cree usted que va a conocer al Señor? ¿Cómo cree usted que va a conocer el plan salvífico del Señor, su voluntad y su propósito eterno? No hay manera.
No hay manera que pueda usted salir del desánimo y de la tristeza y del desaliento y pasar y encumbrarse a la ardiente esperanza en el Señor, a menos que usted conozca al Dios de las Escrituras, su carácter, sus hechos poderosos, sus obras poderosas, su plan salvífico, su propósito eterno para nuestras vidas. ¿Está leyendo las Escrituras? ¿Está meditando las Escrituras? ¿Conoce lo que la Escritura habla de Jesús? Necesitamos escuchar a Jesús en las Escrituras. Necesitamos caminar con Jesús a través de las Escrituras. Pero también necesitamos reconocer a Jesús. El problema de ellos no fue falta de información. Ellos seguramente habían caminado 3 años con Jesús. Seguramente habían escuchado muchas enseñanzas. Seguramente, como buenos judíos, tenían que haber estado durante mucho tiempo escuchando las enseñanzas de Jesús y de lo que se decía del Antiguo Testamento. El problema de ellos no era información. El problema de ellos nos lo deja ver el verso 25. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El problema es que eran necios, tardos de corazón para creer lo que ya el Señor había hablado de ellos, de Jesús. Entonces, hermanos, no es suficiente con estar bien informados. No es suficiente con conocer las obras poderosas del Señor. Tampoco es suficiente que usted lo pueda reconocer como un buen líder político o religioso o profeta, o que usted lo pueda reconocer como un hacedor de milagros o como un buen maestro. El propósito de Jesús, a través de las preguntas que les hace, a través de las enseñanzas que les dio y a través de las acciones que realizó mientras caminaba con ellos, es darles una perspectiva del futuro, es ayudarlos a quitar su mirada de la tierra, es llevarlos a salir de lo inmediato, de lo temporal, de lo terrenal, para poder mirar lo eterno, para poder mirar el plan del Señor, lo espiritual. Era muy importante que ellos pudieran entender, pudieran comprender, como dicen otras versiones, que la muerte de Jesús, del Mesías, no era un fracaso del plan, sino el perfecto cumplimiento del plan soberano del Señor. Ellos tenían que entender que este Jesús era más que un profeta, era más que un buen maestro, era más que un hacedor de milagros, era más que un líder político, un líder religioso, que este era el Mesías prometido, el Salvador, el Hijo de Dios que vino para salvarnos. Nada puede ser más importante en nuestras vidas, nada puede ser más importante y nada debería poner a arder más nuestro corazón que esta verdad. Soy su discípulo, soy su hijo y hago parte de su plan soberano de redención para este mundo. Así que puedo salir del desánimo y encumbrarme a la ardiente esperanza en el Señor cuando logro comprender quién es Él y quién soy yo. Queridos, no hay manera alguna de que podamos cumplir el propósito del Señor y que podamos, en medio de estas realidades como las que estamos viviendo en estos tiempos, de pandemia, del coronavirus, donde pasa de todo, donde es difícil poder estar animados, felices todo el tiempo. Todos los días estamos recibiendo noticias que nos llevan a perder la esperanza, a estar desalentados, desanimados, a desfallecer. Entonces, desfallecemos y nos desanimamos por la falta de trabajo, por los problemas de dinero, por los negocios, por la economía, por el pico de la economía que está terrible, por el pico de la pandemia que está terrible, por los muertos, por los contagiados que nos estamos dando cuenta todos los días,
por el pico emocional de devastación que hay por todas partes. Hermanos, no es fácil mantener la esperanza en medio de estos tiempos. Pero la única manera, el único remedio para mantener la esperanza, para salir del desánimo a la esperanza, a la ardiente esperanza que nos da el Señor, es a través de que caminemos cada día con Jesús. A que entendamos que Él conoce nuestra realidad y que Él camina con nosotros en medio de estas realidades que estamos viviendo. Que Él camina a través de nuestras pérdidas también. Que Él está ahí con nosotros. Somos llamados a caminar con Jesús. A que tengamos una relación real con Él cada día. Cada día. A que Él haga las preguntas que quiera hacer. Que Él se meta en mi vida como se quiera meter, para que de mi vida revele y saque lo que realmente hay en mi corazón. Necesito escuchar a Jesús en su palabra. Necesito, para renovar la esperanza, necesito escuchar sus promesas, necesito escuchar su palabra, su voluntad y recordar su plan salvífico. Pero también necesito reconocer quién es Él. Necesito recordar, que Él me ayude a recordar en medio de este tiempo que nos llama al desánimo y la desesperanza, que esto no es todo, que este mundo no es todo. Nos llama a mirar hacia el futuro, nos llama a mirar hacia lo eterno, hacia lo espiritual. Nos recuerda a través de quién es Él, de su plan salvífico, su plan soberano. Mire lo que hace Jesús. Les habla las Escrituras desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y luego, para cerrar con broche de oro, hace con ellos exactamente lo mismo que hizo con los discípulos la última noche. Tomó pan, lo partió, lo bendijo y lo dio. Y en ese instante, este par de discípulos reconocieron que era Él. Necesitamos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, haga un milagro y nos ayude a reconocer quién es Él. Y el enorme privilegio que tenemos nosotros de ser sus discípulos y de caminar con Él, y que Él camine con nosotros a través de nuestro peregrinaje hacia la eternidad. Oremos, hermanos. Señor, quiero orar a ti, Padre. Quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has recordado que tú nos ves. Tú nos ves. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, lo que pasa por nuestra mente, Señor. Y tú no eres ajeno y tú no eres indiferente a nuestras tristezas, a nuestros temores, a nuestros desalientos y desánimos, Señor. Y tú te acercas. Y tú te acercas. Y tú caminas con nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas que aún en medio de esta pandemia, tú caminas con nosotros. Señor, gracias. Señor, gracias. Y yo oro, Señor, ayúdanos a nosotros caminar contigo. Examina nuestros corazones, Señor. Obra en nuestras vidas. Ayúdanos a conocerte mientras caminamos juntos hacia la eternidad. Señor, ayúdanos a recordar que esto no es un evento, que conocerte no se da como resultado de una predicación de vez en cuando, sino que necesito caminar contigo cada día. Ayúdame, Señor, a tomar una decisión hoy contigo. Y yo quiero animarle, si usted es miembro de nuestra iglesia, usted es un creyente, yo le animo en esta mañana que usted haga un compromiso con el Señor, que va a esforzarse por caminar cada día
más con el Señor. Pero si usted está escuchándome en esta mañana y usted no está caminando realmente con el Señor, usted no ora, usted no lee la palabra de Dios, usted no prioriza las cosas del Señor, usted no prioriza el reino de Dios en su vida, entonces usted realmente no está caminando con el Señor. Y lo más seguro es que usted no es discípulo de Jesús. Y si no es discípulo de Jesús es porque usted no ha nacido de nuevo. Por consiguiente, usted no es hijo de Dios. Así que en esta mañana yo le animo a que tome una decisión. Entréguele su vida al Señor, ponga su fe en Jesucristo y pídale al Señor que le ayude y venga a caminar con usted para que su vida sea transformada. No hay manera de que su vida sea transformada si no camina con Jesús. Señor, ayúdanos para poder entonces escucharte hablar a través de la palabra. Ayúdanos a meditarla, a leerla y conocerla, para reconocerte a ti. Y ayúdanos, Señor, a reconocerte, no solo como el que puede hacernos los milagros, como el que nos puede liberar de las circunstancias difíciles, sino como aquel que es mi Salvador, que es mi Señor, que es el Mesías prometido, aquel que murió en la cruz por mí, aquel que murió, fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Ayúdanos, Señor, a tener la perspectiva de lo eterno, de lo espiritual, no de lo terrenal, no de lo instantáneo, no de lo momentáneo, Señor. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos, Dios les bendiga. Quiero recordarles que mañana, si Dios quiere, estamos en oración a las 5 de la mañana, unánimes en oración, 5 de la mañana, matutina. Vamos con el Salmo 6, si Dios quiere, en la mañana. Y en la noche vamos a estar en unánimes en oración también. 8 de la noche continuamos con el día 106, con la ayuda del Señor. Así que les animo, creo que necesitamos estar orando. Es tiempo de estar orando al Señor. Así que les animo a que se dispongan y estén atentos para seguir firmes y perseverantes en oración. Que la gracia y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Que en esta semana podamos caminar con el Señor, podamos escuchar al Señor y podamos reconocer al Señor en medio de nuestras vidas. Y confío en el Señor que en medio de este proceso el Señor irá cambiando nuestros corazones para que podamos arder en amor y en esperanza en el Señor. Que la bendición del Dios Padre y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Chao, bendiciones.